The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días a todos y todas. Bueno, mi nombre es Andrea Nuila. Eh, Espero que, bueno, veo que hay 6 personas ya acá. Quizá podemos dar 2 minutos más para las personas que se van a conectar y luego comenzamos. Buenas, ahora sí, solo para confirmar si todas las personas que están conectadas nos pueden escuchar, si se pueden habilitar el micrófono para... Ah, no, yo les puedo habilitar, sí. Si pueden... Si se pueden habilitar, solo para decir si nos escuchan o no, lo pueden poner en el chat. Solo para verificar que nos pueden escuchar bien. Ah, ok. Gracias, Lisa. Bueno, supongo que si nadie nos escucha, nos daremos cuenta. Una cosa solo, Andrea, ¿me oyes? ¿Sí? Yo os escucho, pero no puedo escribir nada en el chat porque en el momento en que me voy a la barra se me cierra el PowerPoint. O sea que solamente para que sepáis que yo, o sea, no voy a hacer nada escrito porque no sé, o sea, no soy capaz de. Porque como estoy compartiendo la pantalla Perfecto. al tocar la barra, entonces solamente por eso, ¿vale? Perfecto. Bueno, solventados los dilemas técnicos. Em, Bienvenido, bienvenida. Bueno, este webinar lo hemos planeado desde la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y Nutrición. Yo sé que algunas de las personas que están participando son parte de la Red Mundial, pero aún así luego mi compañera Alejandra va a hablar un poco sobre la red y sobre el grupo de trabajo sobre feminismos y derechos de las mujeres que ha empezado a cobrar un poco de fuerza dentro de la red. Así que vinculado al 8 de marzo, que estará pasando la próxima semana, hemos pensado que sería un buen momento para conversar un poco sobre las diferentes limitaciones que viven las mujeres en el sistema agroalimentario.
y por eso la participación de las compañeras como para hacer un repaso breve a lo largo del sistema, desde, como ustedes lo leyeron en la descripción, desde el acceso a los recursos para las mujeres productoras hasta las repercusiones sobre las mujeres consumidoras de alimentos, el rol mediático, el control sobre el cuerpo, etcétera. Entonces, la idea va a ser tener una conversación abierta. El webinar está programado para 2 horas. La idea es que en esta primera hora podamos un poco hablar sobre estas diferentes dimensiones en las que se sufre discriminación a lo largo del sistema de producción y luego abrir la discusión para que todos podamos ya sea plantear nuevas o diferentes perspectivas, pero también pensar cómo podemos ver de esto algo o hacer de esto un proceso mucho más largo, donde podamos profundizar sobre estas diferentes dimensiones a lo largo de este año, podría ser también del próximo. Entonces, esta solo será una discusión inicial, todos los aportes son bienvenidos y claro que si quisieran, solo para explicar un poco más sobre la cuestión técnica, si algunas de las personas que están acá no están acostumbradas, si quieren pedir la palabra, hay una mano que está en el GoToWebinar, a la que le pueden dar clic, o pueden escribir en el chat que les gustaría tomar la palabra y entonces nosotros podemos habilitarles acá el micrófono o ustedes mismos pueden habilitarse el micrófono, creo también. Lo siento por tener el control sobre la palabra, pero ese es el programa. Y bueno, solo voy a mencionar rápidamente cuál va a ser un poco la estructura del webinar. Alejandra Morena, mi compañera de FIEN Internacional, va a presentar un poco la red. Luego de eso, Isa Álvarez, que se está presentando también, hará una mirada general sobre la situación de desigualdad a lo largo del sistema agroalimentario. Intentaré desde la experiencia de FIEN también lanzar algunas preguntas y algunas experiencias relacionadas sobre los derechos humanos, el sistema de derechos humanos y los desafíos que plantea el modelo económico actual. Y Paola de FIEN Colombia estará también aportando con 2 casos concretos de experiencias de desigualdad de género. Luego tendremos la segunda parte para las reflexiones, las preguntas, el debate y un poco el seguimiento del webinar. Así que ahora le doy la palabra a Alejandra para que hable un poco sobre la red. Vale, muchas gracias Andrea y bienvenidos a todos también de mi parte. Mi nombre es Alejandra y en FIEN Internacional soy la coordinadora para Centroamérica y para una publicación anual que se llama el Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición. Solo unas palabritas sobre la red mundial. Como decía Andrea, este webinar la idea surgió en este espacio, así que queríamos compartir. Sabemos que algunas de ustedes son partes de organizaciones que son miembros, pero para quienes son externas, un par de palabras solamente. Es una red que surgió en 2013 tras un largo proceso de consulta con las organizaciones. Cuenta ahora con unas 40 organizaciones miembros, que son organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todas las partes del mundo. Y es más que nada como un espacio de convergencia en torno al derecho a la alimentación y la nutrición. Tenemos organizaciones que trabajan en temas que tienen un punto de conexión con el derecho a la alimentación, ¿no? Por ejemplo, organizaciones, movimientos de pescadores, tenemos también como observadoras organizaciones campesinas, hay gente que trabaja con la lactancia materna, derechos de mujeres, etcétera, ¿no? Entonces es un espacio bastante interesante donde, como decía, el derecho a la alimentación es el punto de referencia, ¿no?
Y las actividades principales que ha venido desarrollando la Red Mundial en los últimos años han sido misiones de investigación internacionales. Ha habido una en India, una en Burkina Faso y probablemente haya una en Latinoamérica este año. También he mencionado que coordino esta publicación que se llama el Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición, y esta publicación es, de hecho, la publicación principal de la Red Mundial que aporta a este esfuerzo colectivo de producción de conocimiento. También tiene una página de web bastante interesante con materiales que quizás les pueden resultar útiles, que está en inglés el nombre de la página web, righttofoodandnutrition.org. Lo podemos escribir si no en el chat, si les interesa. Y sí, eso es básicamente la red mundial, ¿no? Y para hacer el enlace con el tema de hoy, desde la fundación de la red mundial quedó claro que los derechos de las mujeres son fundamentales para la realización del derecho a la alimentación. Y se ha generado también en el último tiempo un grupo de trabajo específico sobre derechos de las mujeres y feminismos, donde Isabel Álvarez, que va a hablar ahora, ha formado parte. También he participado yo en reuniones, y la compañera de FIAN Colombia, Paola. Y la idea, como decíamos antes, es que tener este webinar era una de las actividades que estaban programadas dentro del trabajo de este grupo de trabajo de la Red Mundial, ¿no? Y solo para terminar, mencionar que en la invitación al webinar se habían incluido unas lecturas que podían ser de interés, que de hecho de autoría de Isabel Álvarez, que nos va a hablar hoy, y que también forman parte de esta publicación que mencionamos, el Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición, donde hemos intentado siempre también resaltar el papel de las mujeres en la lucha por la soberanía alimentaria, ¿no? En cada edición hemos hecho esfuerzos en incluir esta perspectiva y ir continuando con el debate, ¿no? Entonces, las invitamos a echarle un vistazo si les parece interesante, ¿no? Eso sería de mi parte. Gracias, Ale. Entonces le doy la palabra a Isa para que continúe con su presentación. Muy bien, gracias, Andrea. ¿Veis bien la presentación vosotras? Sí. Sí, gracias. Un segundo, ¿eh? Un momento. Ahora. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, un gustazo, un placer para mí estar con todas, ¿no? Hoy y con este tema, ¿no? Que bueno, que para mí es parte de mi trabajo, pero también, bueno, una parte muy importante de mi militancia y de mi vida, ¿no? Bueno, para empezar a hablar, bueno, antes Andrea ya ha comentado un poco la estructura, un poco de la tarde, ¿no? A mí me toca hacer un poco una presentación muy amplia del sistema con el que nos toca luchar y bueno, además del paraguas del propio sistema alimentario, un paraguas un poquito más grande de todo el sistema neoliberal, patriarcal, capitalista que nos toca, ¿no? Porque me parecía importante para entender las desigualdades de las mujeres, entender primero cómo está esto estructurado, ¿no? Bueno, decir desde dónde hablo yo. Yo vivo en el País Vasco, en el norte del Estado español. Vivo en el medio rural, en un pueblito muy, muy, muy chiquitín, de 10 habitantes, con la mayoría, los otros 8 que no somos mi pareja y yo, pues gente mayor del pueblo de toda la vida. Y bueno, pues en un espacio donde, bueno, si vos ponéis, por ejemplo, en Google Mujer Campesina Europa, si ponéis Mujer Campesina y le dais a imágenes, lo que os van a salir son compañeras de Latinoamérica. Si ponéis Mujer Campesina Europa, salen cuadros de museo, ¿no? Entonces, bueno, pues las mujeres sufrimos desigualdades en todo el planeta, norte, sur, este y oeste, que se manifiestan de diferentes maneras, como ahora vamos a ver, y bueno, yo creo que es un tema fundamental si queremos trabajar el derecho a la alimentación y a la nutrición, ¿no? Yo además participo de la red Urgency internacional, que es la red de agricultura sostenida por la comunidad, que está compuesta por personas productoras y personas consumidoras
que básicamente trabajamos para tejer alianzas desde la soberanía alimentaria, ¿no? Y con la agroecología como herramienta. Y bueno, pues hasta aquí un poco para que me sitúen desde dónde hablo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues empezar hablando de desigualdades es empezar viendo cómo se construye. Bueno, a decir que me parece muy importante, que no sé si lo hemos mencionado anteriormente, que bueno, la idea de hoy es hablar desde una mirada feminista, pero sin concretar en un feminismo concreto. Yo personalmente me sitúo en una mirada ecofeminista, pero bueno, creo que todos los feminismos son bienvenidos desde el momento en que todas pretendemos deconstruir un sistema de privilegios, ¿no? y desigual. O sea que, bueno, yo me sitúo ahí, por eso a veces vais a ver ecofeminismo en la presentación, pero bueno, entiendo que coincidirá con muchos puntos de vista de cualquiera de las que estamos aquí. Bueno, pues a mí me parece importante para entender las desigualdades ver desde dónde se construyen, ¿no? Y yo creo que se construyen desde un sistema que está basado en una visión absolutamente dual, que viene construida desde siglos atrás, no nace con el mero capitalismo del siglo XX que nos puede parecer, sino que ya desde siglos atrás pues hay una sociedad que se construye desde un sistema dicotómico y que separan la realidad en dos partes, ¿no? Y la afirmación de una de esas partes requiere de la negación de la otra, ¿no? Entonces, bueno, si veis las dos columnas, podrían ser mucho más largas, pero bueno, si veis en una está la cultura, la mente, la razón, la autonomía, el espacio público, la parte productiva, y en la otra parte estaría todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el cuerpo, con la emoción, con la necesidad, con la dependencia, con los espacios privados y con la reproducción. Bueno, podemos ver esa separación, yo creo que se ve claramente en la sociedad, y cada una de estas columnas también se asocia a un género determinado, ¿no? A la parte productiva de mente, razón, público, autonomía, pues está más asociada a la parte masculina, y todo lo demás en su día pues se asoció a la parte femenina, ¿no? Que es toda la parte que, digamos que de alguna manera esas dos partes se dividen y también se jerarquizan. Entonces, una queda por encima de la otra y para que una sea visible, la otra se hace invisible, ¿no? Esto es importante por lo que vamos a ver a continuación. Bueno, claro, esto de lo productivo y lo reproductivo, claro, en lo productivo lo que decimos está lo visible, lo valorado, es lo que tiene consideración social. En muchos lugares es la puerta de entrada a derechos, el tener un empleo, el estar en los espacios públicos, y bueno, en algunos casos incluso se habla de ganarse la vida, ¿no? Como un empleo. Y la parte reproductiva no tiene valor de mercado. Todos los trabajos de cuidados, todo lo que se asocia a lo emocional, todo lo que se asocia a las labores tradicionales de las mujeres, pues no están incluidas ni siquiera en lo que se llama economía, ¿no? En la mayoría de los países. Porque estamos trabajando estamos hablando de otro tipo, estamos hablando de trabajo, no de empleo, y estamos hablando de trabajo no reconocido, ¿no? Que no está basado en la producción, en la productividad, en la competencia, y muchas veces tampoco en la especialización, ¿no? Y es un trabajo no contabilizado. Claro, y esto, ¿por qué hablamos de esto cuando hablamos del sistema alimentario, ¿no? Bueno, pues porque para el reconocimiento del trabajo hoy en día, en general, hay que estar dentro de la esfera productiva, es decir, hacer actividades que estén consideradas como empleos. Todo trabajo que no está considerado como empleo no está visible en la sociedad, y es lo que le llaman, por lo menos por acá, el no contributivo, ¿no? Entonces, un trabajo no contributivo. Tiene que ser a una determinada escala, no vale solo que sea un empleo, es decir, no es lo mismo a nivel social ser campesino o campesina que ser empresario del campo o tener una industria agroalimentaria. La escala es importante, y también su asociación a la tecnología. Digamos que cuanto más rudimentario es un trabajo, menos valorado es, curiosamente, ¿no? Hay una regla que hizo un autor que es español, pero es bastante conocido, que se llama José Manuel Naredo, que él habla de la regla del notario, que dice que cuanto más precario es un trabajo,
menos valorado es, y él habla de que el extremo, por lo menos en el Estado español, pero yo creo que es un buen ejemplo, es la del notario, ¿no? Que gana muchísimo dinero solamente por rubricar, por hacer una firma, ¿no? Entonces, bueno, pues como cuanto más nos acercamos a la pequeña escala y nos alejamos de la tecnología, peor valorados estamos. Y luego está el entorno. Tampoco es lo mismo hoy en día estar trabajando en un entorno rural que en un entorno urbano, ¿no? Digamos que cuanto más alejado de la naturaleza está, o sea, cuanto más cercano a lo urbano, a la tecnología, a este ritmo ultramoderno que nos imponen, pues está, o sea, cuanto más nos acercamos al tecnocentrismo, digamos, está mucho más valorado. Claro, ¿y por qué hablar de esto cuando hablamos de las mujeres? Pues precisamente porque históricamente la labor de las mujeres está en toda esa parte que no está valorada, ¿no? En un modelo reproductivo totalmente invisible, en una en una desigual división sexual del trabajo que ya está totalmente naturalizada, y digamos que el sujeto más reconocido hoy, digamos que sería el hombre blanco, empleado, especializado, tecnológico, urbano, ¿no? O sea, y todo lo que esté de ahí para abajo, pues vamos sumando desigualdades, ¿no? Claro, entonces, ¿dónde están las mujeres cuando nos vamos al sistema alimentario, ¿no? Precisamente en toda esa parte invisible, ¿no? En la parte de la producción, digamos que históricamente han sido las encargadas de hacer lo que se llama a veces de manera despreciativa como la agricultura de subsistencia o de supervivencia, y a que a nosotras nos gusta llamar que es la agricultura para la vida, porque es la que realmente sostiene y la que realmente alimenta. En una pequeña escala. Históricamente, además, han tenido muy limitado su acceso a los medios de vida, con lo cual tampoco han entrado dentro de la esfera más grande, entre otras cosas porque en muchos sitios no se les reconoce siquiera el derecho a hacerlo, con lo cual han mantenido una pequeña escala, una producción adecuada a la biodiversidad, al medio, muy ligada al conocimiento tradicional, en muchos casos que se ha transmitido por medio oral, de generación en generación, ¿no? Y luego, bueno, pues esa pequeña producción está canalizada a través de mercados territoriales campesinos, en lo local, cerrando economías. También son las responsables de la transformación y de la conservación de los alimentos. Y con todo esto, o sea, que están en esta esfera totalmente invisible, siguen suponiendo más del 50% de la producción mundial de alimentos. Entonces, tendríamos que preguntarnos por qué se invisibiliza esto, ¿no? Porque si son tan importantes, es clave para un sistema que sean invisibles, ¿no? Y ahí lanzo también la pregunta para el debate, ¿no? Eso sería la parte productiva, donde estamos y donde están las mujeres, bueno, pues las campesinas, las que van a los mercados, las que transforman y las que en el día a día conservan la biodiversidad y las semillas, ¿no? Pero luego, además de todo eso, les toca también, o sea, ahí están todas las desigualdades en nuestro rol como productoras, pero luego están las desigualdades como mujeres en sí, ¿no? Porque el primer territorio que debemos proteger es nuestro propio cuerpo, porque todavía a día de hoy somos las responsables de la alimentación en los hogares, incluso en los países que se dicen más avanzados, todavía las mujeres son las que se responsabilizan de esta tarea. Siguen siendo las cuidadoras de todos los que les rodean, y a su vez, o sea, a la vez que siguen manteniendo estos roles desiguales todavía, a los que los hombres no se han incorporado en la medida que sería necesario, han tenido que poco a poco incorporarse también a la esfera productiva del mercado laboral para también poder acceder a derechos, ya que el trabajo, como hemos dicho antes, el trabajo en la esfera doméstica pues no está reconocido y no les sirve para acceder a derechos, ¿no? Con lo cual, poco a poco han ido adquiriendo y han ido normalizando una doble jornada fuera y dentro de los hogares, ¿no? Y claro, ante esta doble jornada, también se convierten en un nicho de mercado, ¿no? Para las soluciones cómodas, porque lo que nos ofrece el mercado de la agroindustria
son las falsas soluciones que nos las venden en forma de comodidad, ¿no? Y si tenemos a las personas más incómodas del planeta, que somos las mujeres, con estos ritmos de vida, pues probablemente sean carne de cañón para poder llegar a ellas con este tipo de mensajes, ¿no? Ahí entran pues, los alimentos ultraprocesados, los sustitutos para la lactancia materna, ¿no? Todo en clave de modernidad, de, ¿cómo se dice? Comodidad, o sea, y de avance, ¿no? Se supone que lo venden como si todo esto fueran avances, ¿no? A la vez que poco a poco enfermamos cada vez más, ¿no? Entonces, claro, todo este sistema, tanto el productivo como el reproductivo, se mantiene desde la invisibilización de toda la esfera de cuidados, ¿no? Que es en realidad la que la mantiene, porque sin esta parte de reproducción y de mantenimiento de la vida, nadie podría ir a su empleo o a su labor fuera de la casa por las mañanas, ¿no? Y claro, el no valorarlo es importante porque si no las cuentas del sistema productivo no cuadran, ¿no? Y claro, para perpetuar esto, pues muchas veces lo que se utilizan son diferentes tipos de violencia, ¿no? Que según el contexto y según donde nos situemos cada una, pues tienen diferentes formas, ¿no? En algunos casos es una violencia estructural de limitación de derechos, de invisibilización, de limitación de recursos, pero en muchos casos acaba convirtiéndose en una violencia también física, ¿no? Ya que la supremacía, digamos, o sea, que siga manteniéndose el patriarcado es muy importante para todo esto, ¿no? Y de hecho, pues cada una sufre diferentes desigualdades y diferentes violencias según donde está, ¿no? Al final, a partir de las intersecciones que nos atraviesan a cada una, pues nos vamos construyendo y vamos sufriendo diferentes violencias y también desarrollamos diferentes estrategias, ¿no? Desde lo individual, cada una donde nos toca, pero también organizándonos y en lo colectivo, ¿no? Poco a poco. Luego, hay que decir que a día de hoy, desde el ámbito legislativo, pues todavía los derechos de las mujeres son invisibles y ampliamente vulnerados, ¿no? La huelga del 8 de marzo es una movilización importante para poner de manifiesto todo esto. A mí personalmente, que me toca estar en Roma en el Comité de Seguridad Alimentaria, todavía a día de hoy, cuando queremos introducir los derechos de las mujeres como clave para la consecución del derecho a la alimentación, no se ve. O sea, los estados nos dicen que eso no entra dentro del mandato del derecho a la alimentación, que los derechos de las mujeres son otra cosa. Y es muy difícil hacerles entender que una cosa sin la otra nunca va a poder llegar a ser, ¿no? Y mientras todo esto no se vea, pues va a ser complicado el avance, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Y voy terminando ya y decir que, bueno, que con una frase de una compañera que a mí es una mujer que nos inspira mucho a algunas, que es María Teresa Álvarez, que también forma parte de la red y ella es pastoralista, ¿no? Y ella le escuché de una vez decir que las desigualdades de las mujeres como productoras y como consumidoras están totalmente interconectados, ¿no? Porque el mismo sistema de producción que las hace desaparecer como productoras las convierte también en objetos para mercado, las enferma como consumidoras. Y ella decía que la violencia en las casas del medio rural, que ella como lo veía, era que comenzaba cuando los hombres que suelen ir a las ciudades, a los espacios más públicos, se deslumbran por el sistema de consumo y las tecnologías modernas, despreciando los saberes y las culturas tradicionales, ¿no? Entonces quieren meter en la casa ese modelo, ¿no? Que ven fuera, y ahí empiezan a despreciar lo que se ha hecho tradicionalmente. Ella decía que, claro, que esto puede empezar con pequeños desprecios y que poco a poco va subiendo en grado de violencia, ¿no? Que puede llegar a subir, no tiene por qué, pero ella hablaba mucho de esto, ¿no? Y me llamó la atención. Y bueno, para terminar, decir que el objetivo no es solamente la igualdad, ya que esto lo dice Silvia Federici, ¿no? Que no peleamos por llegar a un igual nivel de explotación que los hombres, sino que peleamos en general por un sistema más justo con las personas y con el planeta, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí, porque lo que me tocaba era abrir un poco brecha y creo que las compañeras van a continuar y van a profundizar en muchas de estas cosas. Gracias. Muchas gracias, Isa, por esa mirada muy completa a través del sistema agroalimentario
ese breve repaso en realidad desde el pensamiento a la semilla, a la consumidora, el valor arraigado a la mercancía, a la producción de la mercancía en esta sociedad en la que vivimos, y de ahí la valoración de ciertos tipos de trabajos sobre otros, ¿no? Queda claro, creo yo, el rol de las mujeres en la producción de alimentos, pero también es su rol como reproductoras, ¿no? El trabajo de reproducción social, los desafíos que por eso también tenemos como mujeres, la discriminación, las condiciones de opresión, pero también ante esto los mecanismos de resiliencia de las mujeres, la lucha y la organización y la participación, que se vuelve cada vez más, presente, me gustaría decir. Así que creo que ha sido abarcado bastante de lo que queríamos un poco resaltar sobre esos desafíos que todavía, que no son nuevos, que no son completamente nuevos, que todavía están presentes, pero que quizás se han agudizado por la naturaleza del mercado y de la globalización bajo la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, quizá yo, un poco vinculado a esos procesos que las organizaciones de derechos humanos han intentado impulsar para hacerle frente al control sobre el cuerpo de las mujeres, no solo por parte de los estados, sino que además del capital transnacional. Me gustaría un poco lanzar la discusión desde ya sobre cómo en este momento estamos ante la transformación, un poco la transformación del poder público de los estados, donde hay un mayor ejercicio de soberanía por las empresas y un poco vamos perdiendo esos recursos que quizá antes existían para exigir justicia, se van un poco haciendo menos visibles y menos accesibles, pero además los espacios internacionales de derechos humanos, que también, como bien decía Isa, han presentado o tampoco han sido espacios donde las mujeres somos el centro de la discusión, se van además cerrando. Entonces, ¿qué pasa con nosotras, con las mujeres ante esa situación? ¿Cómo nos vamos a ver nosotras bajo un modelo económico social organizado de esa forma? Las personas que están de Honduras, que están conectadas en el webinar, saben a lo que me refiero cuando hablo sobre ciudades donde no hay un control de parte del poder público, o sea, del Estado, sino que todo está bajo la soberanía de las empresas transnacionales. Y por eso un poco la relevancia, ¿no? Hoy estaba viendo, y por eso lo traigo a ilusión, que el 63%, digamos, de la economía mundial está concentrada en corporaciones transnacionales y no en países. Y eso va de la mano de la privatización de la fuerza pública del Estado, que es finalmente quienes atacan a las mujeres que defienden los recursos naturales, yo creo que estos últimos años hemos podido un poco visibilizarlo más, porque no es que ahora, que antes no se daba y ahora se da más, sino que de alguna forma hemos logrado visibilizarlo más. Y el control sobre el cuerpo de las mujeres otra vez, ¿no? El cuerpo de las mujeres como territorio a ser conquistado. Y ahí Isa ya mencionó un factor central, que es el factor de la nutrición, relacionado también a la salud sexual y reproductiva. Esa publicidad masiva, violenta otra vez, que seguramente Paola mencionará por todas las experiencias que han tenido en Colombia, pero esa publicidad masiva que impone una cierta dieta alimenticia, el consumo de alimentos ultraprocesados,
que impone también cánones de belleza colonial y clasista, y que afecta de forma grave el estado de salud de las mujeres y que ejerce un control sobre el cuerpo. Entonces, ante esto, yo quería simplemente resaltar que varias de las organizaciones que componen la red y también organizaciones de mujeres locales han estado por eso intentando hacerle frente en el plano internacional a través de instrumentos como este tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos y la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, que es un instrumento impulsado por la vía campesina, pero que aún, aunque en estos espacios sea todavía prominentemente manejados por hombres, las mujeres hemos tenido un interés específico en que los estados puedan regular más las operaciones de las empresas por el impacto que tienen en el cuerpo de las mujeres a nivel local. Y por eso es que las organizaciones de mujeres siempre que están en esos espacios recuerdan que cada vez hay más evidencia de las dimensiones de discriminación por razones de género que se generan a partir de los abusos empresariales, lo expuesto que están las defensoras y las organizaciones de mujeres, en específico las defensoras por una cuestión de género, ¿no? O sea, las violaciones, los ataques en los momentos de los desalojos también son sexuales y también adoptan otras modalidades en contra de su integridad física y la de sus familias, y las implicaciones que esto tiene sobre la posibilidad de las mujeres de organizarse y de ejercer su ciudadanía en la esfera pública, es decir, asumirse como actoras y participar políticamente en la transformación de la realidad. Entonces, bueno, desde el punto de vista institucional también y de la red, por eso la necesidad de luchar, digamos, por la adopción de instrumentos en el plano internacional que obliguen a los estados a regular el comportamiento de las empresas, y un poco también a repensar, por eso la necesidad de este espacio también, qué va a pasar en un futuro próximo con estas nuevas formas de ejercer jurisdicción, y hacia dónde vamos a ir, ¿no? O sea, cómo dejar la pregunta abierta, y creo que será importante para esta discusión de quiénes y dónde se toman las decisiones sobre cómo nos alimentamos y cómo producimos y cómo podemos incidir en esos espacios. Entonces, dejo a Paola, nuestra compañera, para que siga con su presentación. Hay una pregunta ahora. La pregunta yo creo que podemos dejarla para después, solo dejamos a Paola y seguimos. Vale, un saludo a todos y todas. Mi nombre es Paola Romero, hago parte de FIAN Colombia. Llevo trabajando el tema de la alimentación y mujeres hace un buen tiempo, con un interés también desde la apuesta personal, académica y profesional. Estoy convencida que el rol, el papel de las mujeres en este momento histórico es muy importante, y creo que estos debates en la agenda de las mujeres, en las agendas feministas sobre la alimentación, el sistema agroalimentario, son fundamentales para poder repensarnos en una transformación. Gracias por invitarme. Mi presentación que aporta a todo el debate que hemos hablado anteriormente, se trata sobre presentar dos casos
he cogido 2 casos que hemos venido acompañando acá en Colombia desde FIAN. Es el caso de las compañeras de Hidrosogamoso, ya ahorita lo explico con más detalle, y del Consejo Comunitario Palenque Monte Oscuro. Tomé estos dos casos porque me van a permitir contrastar la situación de las mujeres alrededor del derecho a la alimentación, cómo lo viven y cuáles son sus afectaciones. Voy a presentarles un poco el contexto de cada uno de los casos, algunas tendencias que hemos identificado alrededor de la violación del derecho a la alimentación en las mujeres, algunos riesgos y contradicciones que hay que tener en cuenta, y finalmente los aprendizajes y unas apuestas para poder ya comenzar luego con las preguntas y con la reflexión colectiva. Entonces, primero, quiero hablar sobre el movimiento social por la defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí. Son personas que han sido afectadas por la construcción de la central hidroeléctrica Sogamoso, la llamamos Hidrosogamoso, quienes decidieron organizarse y articularse en el Movimiento Nacional Ríos Vivos, y que también es internacional. La mayoría de esas personas son pescadoras, y este caso queda en el departamento de Santander, que queda al norte de Colombia, en la zona oriental de Colombia, nororiental. Más o menos son afectados 30.000 personas por esta represa, y bueno, y en el movimiento actualmente se agrupan 100 familias, de las cuales las mujeres son las que lideran todo el proceso. En los años 80 y 90, antes de la represa, las mujeres tenían un rol muy importante, vivían del pescado, de la extracción artesanal a baja escala, el turismo y cultivos de pan coger. Las mujeres hacían parte de todo el proceso alimentario con un rol protagónico, porque de una u otra manera les permitían una autonomía económica y definían el proceso de vida con una menor exposición a las relaciones de subordinación y dependencia. Porque obviamente devengaban recursos económicos propios, y eso tiene que ver mucho con lo que decía Sisa al comienzo, el trabajo y el empleo, ¿no? Ellas recibían sus recursos propios, ellas comercializaban, vendían, pescaban y transformaban el alimento, así como hacían actividades de turismo, venta de material, y tenían, digamos, de una u otra manera unas condiciones muy relacionadas con su entorno, vivían del río Sogamoso. Y ellas dicen que ese era ellas hablan cuando las acompañamos, que era su vida, el río giraba alrededor de su vida, les daba todo lo que les daba. Cuando en el 2009 la empresa colombiana Isagen comenzó la construcción de lo que hoy es la central hidroeléctrica Hidrosogamoso. Y esto ha afectado a varios municipios, no me voy a detener en el caso, pero son bastantes, es una represa de 190 metros de altura, y afecta 7 municipios alrededor de Santander, y tiene unas importantes ciudades que han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia, como es Barranca Bermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres. La construcción de la represa la represa Hidrosogamoso trajo consigo muchas consecuencias frente al entorno y el derecho a la alimentación. El primero, obviamente, fue la disminución de la pesca. Ellas, cuando inauguraron la represa y cerraron las puertas de la represa, ellas amanecieron, nos contaban que ellas amanecieron un día y fueron al río y los peces saltaban porque no había agua. Y desde ahí comenzó un cambio drástico en sus vidas, ¿no? Todo el tema de la agricultura también se afectó, la cría de animales, todo el aprovisionamiento para la subsistencia que tenían permanente fue afectado, y por supuesto limitó sus ingresos económicos, que era la base de su sustento, y las dificultades en empezar a reestructurar
su trabajo, sus labores diarias, tuvieron múltiples impactos negativos, el deterioro de la naturaleza, la disminución de acceso a servicios, de intercambio, de comercialización, y también la actividad turística se redujo significativamente. Las mujeres, como les comentaba, en este caso, antes de la represa tenían de una u otra manera sus ingresos y tenían una cierta autonomía económica, que al contraste, cuando se hace la represa, ellas empiezan a verse afectadas de una manera. Cuando se estaba haciendo la represa, llegaron muchos constructores, mucha gente, muchos trabajadores de otros lados, y empezó a haber una gran dificultad en temas de violencia sexual, de explotación sexual, y obviamente las mujeres empezaron a buscar otras labores, y labores obviamente trabajo doméstico, muy mal remunerado, y con ello, digamos, unas múltiples dificultades en términos de alimentación y de otros derechos. Se aumentó también todo el tema de violencias, alcoholismo, y también empezaron a cambiar su dieta, y esto es muy importante, porque empieza a emerger una cantidad de productos que los llamamos productos comestibles ultraprocesados, lo que es comida chatarra, y empezaron a cambiar. Ellas comían pescado, intercambiaban muchos alimentos propios de allá, y con la construcción de esta hidroeléctrica les cambia la dieta y les cambia la vida. Por fortuna, estas mujeres, a pesar de la crisis que están viviendo y que han vivido durante estos años, tienen una capacidad de resiliencia enorme, y son quienes han liderado el proceso de organización y movilización social. Y es muy interesante lo que se ha construido allí, porque son mujeres que de una u otra manera tienen dificultades con sus familias por el papel de liderazgo que tienen en el proceso y la búsqueda de que la reconozcan como víctimas del desarrollo, pero en su familia esa dinámica de liderazgo ha logrado, con todos los problemas y todas las dificultades, ha logrado distribuir equitativamente en algunas, todas, esa carga del trabajo del cuidado para poder ellas enfrentar la movilización y la organización social, y sus familias se adecúan al cuidado del trabajo doméstico y el cuidado de la familia. Ese es el caso de Hidrosogamoso. Ahora quiero pasar al caso del Consejo Comunitario Palenque Monte Oscuro. Al contraste de las mujeres de Hidrosogamoso, las mujeres del Consejo Comunitario nunca han tenido, entre comillas, esa autonomía económica y el consumo de alimentos de esa manera. El Consejo Comunitario Palenque Monte Oscuro está ubicado en la región del Cauca, es la región occidental, suroccidental de Colombia. Es caracterizada porque tiene hay muchos indígenas, hay muchos pueblos indígenas, hay muchos consejos comunitarios que son esa figura donde se organizan las personas afrodescendientes, y está caracterizado también por una dinámica de conflicto muy fuerte. Sus condiciones de producción están alrededor de la caña, son los grandes ingenios azucareros, alrededor, porque el Consejo está ubicado en Puerto Tejada, que es al norte del Cauca, y allí están las grandes plantaciones de caña de azúcar, con enormes, digamos, plantaciones. Ahora, esto ha afectado enormemente a las mujeres del Consejo Comunitario, en la medida en que han sido desplazadas. Son mujeres, primero son mujeres afro, son mujeres campesinas en su mayoría, y han sido desplazadas tanto por el conflicto armado, allá están todos los grupos armados, y ha habido una violencia enorme, y han sido desplazadas también por las empresas azucareras, por los grandes ingenios de azúcar y también de la industria del papel.
Esto lo que la puesta de estas empresas en este territorio ha tenido diferentes dinámicas alrededor de la tierra, y lo que ha hecho es, hay una gran concentración de la tierra y han despojado bastante a muchas comunidades y personas, las empresas. El Consejo Comunitario requiere, su consigna, su apuesta de lucha, es conseguir un pedazo de tierra para organizarse. Ellos viven en los alrededores de Puerto Tejada, son, pues, digamos, municipios muy pequeños, urbanos, pero trabajan en las haciendas, en los ingenios, son vendedores ambulantes, son trabajadoras domésticas, y no han tenido su tierra como tal para organizarse. Sus antepasados, cuentan ellos, pues, que tuvieron tierras y fueron despojados de estas. Y las mujeres dentro del Consejo Comunitario no tuvieron un papel de liderazgo fuerte hasta ahorita. El Consejo Comunitario está constituido desde 1995. ¿Y me escuchan? Sí, sí. Okay. El Consejo Comunitario está constituido desde el 95, y a partir de esa lucha pues fueron los hombres quienes han liderado todo el proceso de consecución de tierra. No me voy a detener en el caso, digamos, de la tierra. Han tenido muchas dificultades, me quiero centrar más bien como en ese rol de las mujeres alrededor de esa lucha, y ellas han sido puestas en un rol de subordinación alrededor de los hombres dentro del Consejo, pero también en general dentro de las comunidades afro. Hay un fuerte machismo al interior de estas organizaciones. Hace unos años empezamos a trabajar con ellas, y en los talleres, en los acompañamientos que hacíamos, ellas no hablaban, no decían, se miraban, y los hombres, cada vez que habría alguien de ellas pedía la palabra, la miraban con tono como de sanción, ¿no? Como de cuidado, y no las dejaban ir a otros espacios estratégicos en lo público, con el gobierno, con las empresas, a espacios de negociación, de liderazgo. Estaban muy subordinadas. A medida que ha pasado el tiempo, ellas, digamos que han tomado un papel de liderazgo muy fuerte en el proceso, han sido conscientes y se han aliado con otras organizaciones de mujeres, y en la actualidad pues tienen un papel protagónico muy importante, que se han ganado con el trabajo de mostrar su importante papel en todo el proceso organizativo alrededor de la tierra. Bien, estos son como los dos casos que quería contrastar y tomar, porque hemos encontrado unas condiciones, unas tendencias iguales frente a la violación del derecho a la alimentación y las afectaciones alrededor de esto. Lo primero es, estos dos casos se evidencia una doble o triple carga laboral de las mujeres. Alrededor del tema de alimentación, vemos que ellas son las que sirven el plato, son las que cultivan, o son las que, digamos, trabajan también alrededor del trabajo, el empleo, como decía Isa, y el trabajo del cuidado, pero además el trabajo de liderazgo y comunitario. Entonces, algunas tienen unas dobles, triples cargas. También es muy difícil alrededor de los procesos organizativos y también de lo público reconocer el trabajo del cuidado que ellas hacen, y aquí lo llaman como la ayuda familiar, ¿no? Y es un concepto de desconocimiento, es un concepto de invisibilizar ese trabajo de las mujeres, que es tan importante y base fundamental para la vida. Pero aquí empezamos a ver los contrastes, tanto con el caso de Hidrosogamoso como con el Consejo Comunitario. En Hidrosogamoso las mujeres ya empezaron a transformar unas que otras condiciones para que su familia les ayude en el trabajo, no ayudar, sino de verdad hacia una verdadera redistribución del trabajo del cuidado.
y no recaiga solo en ellas. Bien, y el tema, otra tendencia es el tema de la violencia. Nosotros les preguntábamos a las mujeres de Hidrosogamoso, antes de la hidroeléctrica, efectivamente, tenían mayor autonomía económica, devengaban sus propios recursos, pero también eran víctimas de diferentes tipos de violencias. No podían decidir muchas veces sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, y también eran condicionadas a estar en todo, en el cuidado de la casa. Y en el Consejo Común, y también después de la puesta de la hidroeléctrica, aumentó, ellas dicen que aumentó enormemente la violencia porque ya no tenían recursos, pero además porque ellas ya no tenían un poder de decisión sobre su cuerpo en términos de, habían hombres de otros lados de fuera, habían otras dinámicas en el territorio que trajo la hidroeléctrica, alrededor de pues violencia de pareja, violencia sexual, entre otras, y afectó enormemente su salud mental también. Entonces, permanente violencia alrededor de esto. Y en el Consejo Comunitario, pues efectivamente las mujeres han sido subordinadas muy fuertemente allí, pero los impactos tanto de las empresas azucareras han contaminado los ríos, han tenido una pérdida de semillas, y ellas, digamos, se vieron directamente afectadas en términos de el consumo de agua. Pues las mujeres en relación a la distribución del agua son quienes hacen todo el proceso de consecución del agua y la distribución de ella. Y también todo el tema de los cambios de roles en términos del trabajo que las empresas piden. Para ser cañero, para trabajar en los ingenios azucareros se necesita mucha fuerza y pues obviamente contratan más a los hombres por su cuerpo, no por su fuerza. Y ellas tienen otros tipos de contratos y tienen una desventaja enorme en términos de la extracción de caña, el corte de caña, ¿no? Diario, que por eso les pagan por un diario. Bien, y la otra cosa que vimos, que era una tendencia igual, eran los planes y programas del gobierno que implementaban esos territorios. Tenían un enfoque absolutamente maternalista y lo que llamamos nosotros esos programas de empoderamiento económico, los llamados, mal llamados, digo yo, de empoderamiento económico, en términos de que son proyectos productivos pequeños, como dar gallinas a las mujeres, y el gobierno lo vende como estamos empoderando a las mujeres, las estamos volviendo productoras, les estamos garantizando sus derechos. Entonces son proyectos que son absolutamente asistencialistas, que les dan a las mujeres, digamos, por sus condiciones de cabeza de familia y otras, y son proyectos que no logran combatir con el problema del asistencialismo real, pero sí el gobierno los muestra en cifras y les ponen unas cargas enormes a las mujeres. Frente a las políticas maternalistas, esto tiene un fuerte afectación en ponerles dobles cargas a las mujeres alrededor del tema del derecho a la alimentación y esos proyectos productivos o otros centrados todo en el tema de la producción de alimentos o de la maternidad. Entonces no son políticas que ayuden a la distribución equitativa del cuidado, a la distribución equitativa de los trabajos, sino que se focalizan en las mujeres. Bien, peligros y riesgos que hemos evidenciado, además de este que acabo de anunciar, es todo el tema de ayuda alimentaria. En Hidrosogamoso han tocado llevar ayuda alimentaria a los programas de ayuda alimentaria de FAO, entre otros del PMA. Y ellas han tenido unas fuertes discusiones internas alrededor de esto de la ayuda alimentaria. Primero porque les condiciona todo
la diversidad de la alimentación y la dependencia, ¿no? Y también, digamos, condiciona las formas de intercambio y de consecución. No han tenido, para el caso, o no lo sabemos, dificultades en el acceso a esta ayuda alimentaria en términos del intercambio de algunos abusos sexuales o, digamos, algunos obstáculos que ponen personal, que hemos escuchado en otras partes, en donde no les dan la ayuda alimentaria o les condicionan la ayuda alimentaria eh, abusándolas o con otras, poniéndoles otras condiciones que no son. Bien, el tema de la mercantilización de la vida, por supuesto, es uno de los riesgos enormes que vemos ahí. Ya ellas han perdido las condiciones que la naturaleza en su territorio tenían, y precisamente ha dificultado, las ha llevado a un proceso de mercantilización de sus cuerpos, de su trabajo, alrededor también de todo lo que hablábamos, de todo lo que hablaban Andrea e Isa, de esta concentración, nuevos impactos, estas nuevas regulaciones del capital que nos llevan a una explotación y una mercantilización mucho más fuerte de la vida. Y para finalizar, pues quiero comentar algunos aprendizajes. Primero, que para garantizar el derecho a la alimentación de las mujeres, para luchar por la soberanía alimentaria, no solamente necesitamos centrarnos en el tema de la producción como tal de alimentos, consumo y transformación, sino que paralelo a ello es importante el fortalecimiento de los liderazgos femeninos en lo político. No hacemos nada con mujeres que estén recibiendo proyectos productivos frente al tema de alimentos y de una u otra manera tengan un consumo diario de alimentos, si no tienen una conciencia política alrededor de todo lo que les rodea, de su semilla, de su intercambio, de sus formas de pensamiento y de liderazgo en su organización. Es importante esto, y creo que lo hemos venido identificando, que además de ese liderazgo político de las mujeres es su reconocimiento alrededor de su organización, de la comunidad y del Estado, ¿no? También empezar a centrarse no tanto en las necesidades prácticas y sí en los intereses estratégicos de las mujeres, y esto hace parte, es muy relacionado con el tema de fortalecimiento de lo político, es como las mujeres no nos pensamos en lo inmediato alrededor de la lucha por la soberanía alimentaria, de la alimentación, sino cómo lo pensamos alrededor de todo un proceso y de construcción social y relacional con la naturaleza y con nosotros y con la organización como proyecto. Y quiero cerrar un poco hablando aquí tomo a Nancy Fraser, con sus políticas de redistribución, y quiero tomar un concepto que construimos con las mujeres durante estos años. Se los quiero dejar un poco para la reflexión, y es el reconocimiento, la representación y las resistencias, porque son conceptos que van a ayudar a las mujeres a poder fortalecer su proceso y su liderazgo. Entonces, el tema del reconocimiento, que sean reconocidas por la organización, que sean reconocidas ante el Estado, y el tema de la representación, que sean personas que tengan sean mujeres que tengan un lugar importante y que representen unos intereses estratégicos alrededor del derecho a la alimentación, el tema de la incidencia política, incidencias estratégicas, el tema de la redistribución de todos los beneficios que alrededor de la alimentación hay, porque hay una cantidad de desigualdades al interior de todo el sistema alimentario, y es importante el tema de la redistribución justa alrededor de todo este sistema. Y finalmente el tema de las resistencias, que no lo trabaja Nancy Fraser, pero lo trabajamos con las mujeres, y ese de verdad el acompañamiento, la fortaleza y el trabajo que hacen las mujeres
por contrarrestar los impactos negativos que tienen las nuevas formas del capital y sus luchas, y acompañarnos y acompañarlas en sus luchas frente a un proceso, digamos, que se viene ahorita en torno a la privatización de la vida, uno, y el tema del aumento de los conservadurismos a nivel global, que también son un punto clave alrededor de la garantía de los derechos de las mujeres. Bien, hasta ahí dejo y bueno, esperando que podamos compartir discusiones y reflexiones. Gracias, Paola. Realmente bastante rica toda tu participación y creo que pues nos quedamos con varias reflexiones, varias preguntas para la discusión. Son dos casos que ilustran realmente la destrucción, o sea, todo lo que estábamos diciendo desde el principio sobre la destrucción del medio ambiente, las falsas soluciones que presentan los estados a la problemática de la alimentación, pero también el rol de las mujeres en la lucha por los recursos, entrelazada por esa lucha por una autonomía económica y por la lucha sobre sus cuerpos. Y bueno, gracias por recordarnos también sobre la importancia de disputar lo político, ¿no? La importancia de la organización y asumirnos no solo en solidaridad o sororidad, podríamos decir, sino que también nosotras mismas como parte de esos procesos de resistencia. Entonces, ahora abro pues, el debate. No sé si hay preguntas por acá. Tienen que levantar la mano o ponerlo en el chat y creo que yo puedo habilitarlas acá. No hay preguntas. No. Isa, Paola, ¿tienen algo que quisieran decir? Veo una manito de Luana. Ábrate. Creo que... Pues, Hola, hola. hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, me gustaría, yo soy Luana de Chía, Brasil. Es muy interesante tanto todo lo que dice Isa, cuanto a Paula, es muy buenísima su experiencia en Colombia. Me gustaría de compartir un poco de mi experiencia en Brasil también, porque cuando Paula habla sobre la situación de yo soy negra, mujer afro en Brasil, entonces yo trabajo en FIAN hace casi un año y también hago parte de una articulación de mujeres negras en Brasil. Y cuando Paula habla sobre la situación de las mujeres, es muy interesante porque nosotros vivimos en Brasil casi que lo mismo. Entonces, es bueno oír, escuchar las experiencias y un aprendizado muy importante que Paula habló es acerca de la importancia de fortalecer la lideranza femenina, del liderazgo de las mujeres. Entonces, me gustaría de saber cómo nosotros podemos hacer acá en Brasil, porque yo trabajo con un proyecto con mujeres en pueblos y comunidades tradicionales, y hay muchos relatos de las violencias. Siempre los hombres son quienes están en los espacios de poder. Entonces, me gustaría de saber si Paula tiene alguna metodología nueva o alguna información que puedes ayudarnos acá en Brasil.
¿Quieres que, Andrea, contestemos ya o esperamos otras preguntas? Si hay otras preguntas y levantan la mano, creo que no hay otra pregunta. Entonces, si quieres, hablo un poquito acerca de la pregunta. Sí, ¿Sí? perfecto. Vale. Creo que es una pregunta muy difícil porque no hay una fórmula, no hay un protocolo, una guía que nos diga cómo hacerlo. Y es parte muy importante de centrar de ubicar muy bien, creo que la situación de las mujeres alrededor del derecho a la alimentación. Yo soy una convencida que este derecho y la soberanía alimentaria potencian a las mujeres de una manera enorme. Lo vi con el caso de Hidrosogamoso, ellas mostraban que tenían casas, que tenían sus cosas, que lo habían comprado ellas, que ellas decidían sobre qué comían a diario, si comían este pescado o lo intercambiaban por carne, cómo lo distribuían, qué sembraban y conocían realmente de cómo manejaban alrededor de su tierra y sus tiempos, la semilla, etcétera. Y realmente cuando te das cuenta es que cuando lo pierden, ellas entran en una crisis muy tenaz, muy terrible. Pero ellas lograron seguir un liderazgo pensando en poder tener eso que habían perdido. Entonces, es un proceso muy orgánico, muy interno de la organización, saberse con qué cuentas, qué tienes, por qué estás luchando. Y creo que centrarse en el tema alimentario va a ayudar muchísimo a todos los procesos organizativos, sobre todo campesinos y también de las mujeres urbanas. Justo ahora estamos en un proceso de reflexión interna con todo el tema de comida chatarra, que es lo que cómo nos estamos alimentando acá desde las ciudades cuando no tenemos fácil acceso a otro tipo de alimentos agroecológicos. Y creo que centrarse en mirar las diferentes formas de vulneración, de desigualdades alrededor del derecho del sistema alimentario como tal, pero también ubicar esas potencialidades que tiene la mujer alrededor de esto, sin caer, por supuesto, en una carga, en una doble carga de trabajo, de responsabilidad en las mujeres, es un elemento fundamental para poder fortalecer los procesos de las mujeres. Y lo otro que me parece muy clave es poder empezar a construir sororidad y unidad interna en las mujeres. Por lo general, el sistema patriarcal nos ha mantenido compitiendo entre nosotras y en lo rural se nota también y alrededor de las dinámicas de las mujeres y creo que ese chip, eso hay que cambiarlo. La transformación de las relaciones con las otras mujeres hace parte de reconocernos como iguales, juntas también, como diversas en el reconocimiento como tal. Y creo que entender que está la otra al lado en esos procesos organizativos de vernos y escucharnos y respetarnos, es otro elemento fundamental para fortalecer a las mujeres alrededor de la pregunta que haces, ¿cómo hacemos? No, primero es la unidad entre nosotras, es vernos de otra manera, es ubicar la situación y creo que finalmente desde FIAN Colombia, en la experiencia, el proceso de acompañar, brindarles conocimientos alrededor del tema del derecho de las mujeres ha sido fundamental para la concienciación de la situación de ellas mismas y el lugar que ellas ubican en su propio proceso organizativo. Y verse y reconocerse pensarse desde la soberanía alimentaria, desde esas apuestas políticas, muy ligadas al tema de su soberanía del cuerpo, de ese cuerpo, tierra, naturaleza, ¿no?
Y ha sido muy importante el proceso de, digamos, desde FIAN, en acompañarlas en un proceso de formación y de también de entender cómo son las dinámicas en el territorio y cómo cada una lleva su ritmo y sus condiciones, esos diferentes feminismos también, ¿no? Entender cómo ellas leen en sus dinámicas diarias y uno, pues yo vivo en Bogotá, entonces entender también cómo hace parte, ese paso a paso de construcción interna, de conciencia y de apuestas feministas diferentes. La vía campesina, por ejemplo, le está apostando a un feminismo campesino y popular, que me parece algo grandioso pensarse desde ahí, esas apuestas. Entonces, tener un horizonte político desde las organizaciones de mujeres es muy importante y utilizar el tema, utilizarlo no, bueno, lo digo de manera positiva, ubicar las potencialidades que tiene la alimentación y el derecho a la alimentación alrededor de las organizaciones será un elemento fundamental. ¿Puedo aportar algo? ¿Me oís? Dale, Isa, claro. Sí. Bueno, primero, coincido totalmente con todo lo que has dicho, Paula. Yo simplemente compartir, a lo mejor, a partir de todo lo que estás diciendo, ¿no? De que hay que mirar los contextos y situarse y, bueno, precisamente de lo que hablas, ¿no? De identificarnos como mujeres y unirnos. Yo creo que es muy importante. Yo, he tenido alguna experiencia sobre todo cara a los espacios mixtos, ¿no? Porque el poder tener nuestros propios espacios como mujeres, que no siempre es fácil, que en las organizaciones mixtas eso se reconozca, ¿no? Que las mujeres tengamos nuestro propio espacio porque nos hablamos diferente, nos organizamos diferente. Y yo sí he participado en alguna organización mixta en la que había espacios de mujeres, en las que se utilizaba, aparte de para todo ese trabajo de empoderarnos también y en nuestros derechos y en formarnos, ¿no? Poco a poco, también en generar estrategias entre nosotras de cómo acudir después a los espacios mixtos. Es decir, si hay una asamblea dentro de 3 semanas, ¿quiénes vamos a ir? Vamos a llegar, porque hay un montón de aspectos que son importantes o a nosotras nos lo parecían y que cambian el cómo estás tú en una reunión, ¿no? Por ejemplo, el llegar un poco antes, sentarte delante en un sitio donde te vean, el llevar una o dos intervenciones ya preparadas porque sabes que hay temas que van a aparecer y que cada vez que hable una nombre a la otra y refuerce lo que ha dicho. O sea, yo sí creo que ahí hay son pequeñas cosas, pero que cuesta mucho hacerlas al principio porque son espacios muy masculinos, muy masculinizados y en las que, estamos más acostumbradas a que alguien agarre la palabra y se tire hablando un montón de tiempo y nos quede muy poquito tiempo. Entonces, sí que hay experiencias interesantes de cómo hacer eso y reforzarnos entre nosotras y prepararnos de cara a ir tomando poco a poco también más papel en los espacios mixtos, porque yo creo que ese es un desafío muy importante, pero por supuesto desde todo lo que Paula comentaba, yo simplemente un aspecto un poquito más práctico, más aterrizado, pero totalmente lo comparto. Hola. Hola, ¿están? Ah, sí, es que hubo un silencio así sepulcral. Simone, Perdón. ¿ahora? Sí. ¿No se escuchó nada? Vale, entonces estábamos con el micrófono apagado, lo siento. Vale.
Bueno, entonces agradecemos a Paola y a Isa por los comentarios y las sugerencias, que creo que fueron muy ricas. Esperamos que hayan aportado. Luana, ¿no? Era tu nombre, creo. También invitábamos a las otras compañeras si luego también quieren complementar, porque es un debate y están todas invitadas a aportar. Pero veíamos también que tenemos preguntas de Simone y de Nisa, entonces queríamos abrir sus micrófonos si las querían formular. Simone preguntaba por los títulos de tierra y si las personas tienen derechos como indígenas bajo el convenio 169. Supongo que era una pregunta dirigida a Paola, ¿no? Entonces, Simone, ¿querías formular tu pregunta? Quizás no sé si hay que... Ajá, te hemos habilitado el micrófono, no sé si tú lo tienes apagado. ¿Me pueden escuchar ahora? Ahora sí, hola. ¿Aló? Hola, ¿cómo están? Sí, tenía la pregunta referente al segundo caso de Colombia, cómo es la cuestión de los títulos, pero también estaba escuchando porque ese aspecto de organizarse y formarse políticamente me parece muy importante, pero también a veces un poco difícil en el aspecto de que en algunos casos yo he tenido la experiencia que eso también en primer momento causa como más problemas o más violencia cuando hay más, más mujeres que salen y que hablan públicamente, que puede tener un efecto negativo para ellas también en el aspecto de que causa problemas en sus propias familias. Entonces, quería saber si han tenido experiencia con eso en Colombia también o cómo hacen. Sí, y esas eran las dos preguntas. Bueno, quizá, no sé si Nisa, querés hacer tu pregunta y luego abrimos para que Paola conteste las dos. Sí, hola, mi pregunta iba pensando en primer momento con los aportes de los dos casos que mencionó Paola, o si alguien más tuviera de las participantes o de las otras expositoras algo que decir respecto al posible impacto específico que hay sobre las niñas. Si eso es algo que ustedes o alguien más ha trabajado, no limitándose únicamente al derecho a la información, al derecho a la alimentación, pero si han visto otro tipo de cambios o impactos en las niñas de estas comunidades de esta región, tal vez en el sector de Santander, donde a diferencia de muchos otros, las mujeres tenían ya este rol predominante y alguna independencia económica, si esto ha significado algunos cambios visibles en las niñas o si hay algunos estudios de los impactos diferenciados que ese tipo de conflictos específicos y la lucha por el derecho a la alimentación han tenido en las niñas de las comunidades. Gracias, Nisa. Bueno, doy la palabra a Paola, pero también invito a Denise Córdoba, que está acá, que ha sido la coordinadora de género de FIEN, que ha trabajado justamente en un caso en Burkina Faso, donde se registraron impactos sobre el derecho a la alimentación y nutrición sobre niños y niñas. Y quizá Denise tenga datos específicos sobre cómo se ve esta distinción, esta diferencia. Vale, entonces responde y luego va Denise, ¿verdad? Así es. Bien, entonces,
Pues primero con la pregunta al frente de los títulos de tierras. Aquí en Colombia, bueno, frente al caso del Consejo Comunitario, se reconocen títulos especiales a los consejos comunitarios de personas afrodescendientes. Y existe, digamos, aquí hay varios, incluso en el Cauca, hay casi que 17 títulos colectivos en donde se les asignan a las comunidades organizadas, ¿no? de afros. Y también existe otra figura que es el tema de los resguardos indígenas, por ejemplo, en el Cauca hay 84 resguardos indígenas, y es otra figura especial de titulación de la tierra. Y hay títulos baldíos o tierras que eran parte de los narcotraficantes y que fueron extensión de dominio, es decir, las cogió el Estado, y esa tierra la distribuyen para diferentes personas, organizaciones. En este momento el Consejo Comunitario está pidiendo una tierra que era de narcotraficantes en el Valle del Cauca, y pasó a extinción de dominio por el Estado y van a adjudicársela con todas unas contrariedades terribles porque en algún momento les dijeron que les iban a adjudicar la tierra y de algún momento a otro cosas jurídicas, administrativas y trampas de la industria azucarera se lo adjudicaron fue a ampliar los ingenios. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos, es muy difícil la lucha por la tierra y el Cauca tiene una alta concentración de la tierra y el país creo que está en el tercer lugar de concentración de tierra. Esto frente a los títulos, sobre todo aquí en Colombia las mujeres tienen poca titulación de la tierra. A mediados del siglo XX por fin hubo una ley que le podían entregar, ellas podían heredar tierra de sus familias, porque antes se la heredaban al hombre más próximo, su hermano, su esposo, etcétera. Ellas no tenían tierra. Y ahorita con el tema del acuerdo de paz en Colombia se está formulando un proyecto de ley para reforzar la titulación especial para las mujeres. Aquí hubo una ley de mujer rural en donde propendió para la titulación de la tierra a las mujeres, pero no ha servido para nada, o sea, son insignificantes los números de titulación de tierra, o cuando se las titulan, las mujeres no tienen cómo responder frente a la demanda de la tierra, no cómo sostenerla. Entonces son muchas trampas alrededor de la titulación. La segunda pregunta que me hacen es al frente del tema de organización, las causas y las problemáticas que tienen las mujeres en los papeles de liderazgo político en las organizaciones, y creo que es una pregunta fundamental porque las lideresas que conozco han tenido muchas dificultades con sus familias alrededor de ese proceso de liderazgo, porque es parte de su vida, de su tiempo, se va en trabajo comunitario, en trabajo de liderazgo. Pero siento que cuando piensas alrededor de las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de una apuesta colectiva común, cuando la familia logra entender y la comunidad logra entender esto, es necesario poder reestructurar esos roles tradicionales y que las familias logren distribuir equitativamente ese trabajo del cuidado que ayudará a ese trabajo que hace la mujer. Pero sí, efectivamente existen en Hidrosogamoso, yo conozco casos de muchas mujeres que se separaron, muchas mujeres que tuvieron problemas de violencia, incluso en la actualidad muchas mujeres jóvenes viven situaciones de violencia psicológica alrededor de
de esa formación de liderazgo. Ellas llegan a los talleres a decirnos, mi esposo me acaba de decir que para qué me vengo a esto a perder el tiempo, que mi lugar y mi papel está acá en la casa, en la cocina con los hijos. Pero si no hay ese rompimiento, esa fractura, esa transformación, y creo que va a ser aún más problemático a futuro, ¿sí? Entonces hay que hacer un balance de qué es lo importante, cómo concilio también mi tiempo y cómo también el trabajo del cuidado no solamente es en la casa, sino es colectivo. Entonces, cómo entre nosotras nos ayudamos para distribuirnos los roles y los papeles de liderazgo. En Hidrosogamoso, las mujeres, como son las que movilizan el proceso, la lideresa, digamos, la cabeza visible, ella ha sido víctima de múltiples violencias en términos políticos, pero también en términos de, ¿cómo decirlo?, de comunidad, tildándola, ella no tiene esposo, entonces se va a quedar solterona por liderar este proceso, no tiene hijos, entonces está quedada, no está cumpliendo su papel como mujer, y sobre todo en comunidades que son como tan tradicionales, tan fuertemente patriarcales, pero creo que ellas no se han vencido aparte de la capacidad de resiliencia que tienen, y creo que la importancia estratégica, el lugar que le ponen a su papel, es importante porque además se cuidan entre sí, entonces sí nos distribuimos el trabajo para que tú no te cargues, y eso lo han venido aprendiendo porque hace parte también de delegar, de reconocer en ese papel de las otras, que podemos hacer igual que las otras y te podemos ayudar. Entonces creo que ese es un tema de cuidado alrededor de nosotras mismas, con nosotras mismas, pero también un rompimiento y una fractura sobre esas relaciones de subordinación, que hay que hacerlas con costos a veces muy altos y muy difíciles. Y finalmente, para lo de los niños y las niñas, el impacto que han tenido, digamos, en los procesos, lo veo de dos maneras. El primero es las niñas del Consejo Comunitario y de Hidrosogamoso son niñas que han crecido en los procesos organizativos y son niñas con un proceso de liderazgo muy fuerte y de conciencia alrededor, obviamente, todo un proceso muy lento, ¿no? Lo estoy aquí resumiendo bruscamente, pero uno ve que son niñas que son conscientes de todo el proceso, y ahorita están emergiendo liderazgos femeninos jóvenes, muy interesantes, que hace parte del proceso desde la infancia, ¿no? Pero también unas afectaciones negativas en la medida en que los impactos de las industrias toman a los más débiles, digamos, los más débiles son las niñas, son las que se llevan la carga negativa de todo esto. Vemos desnutrición crónica, también incluso en temas de las nuevas, la dieta corporativa, vemos obesidad, sobrepeso en niños y niñas, que esto no debía ocurrir, y las niñas, digamos, son afectadas de manera dramática en todas sus condiciones, pero le dejo a Denise para que ella nos pueda hablar sobre el caso de Burkina Faso. Gracias. Gracias. Denise, tenés la palabra. Aló, ¿me escuchan? Sí, parece que sí, veo que estoy hablando. Gracias por la palabra. Sí, y bueno, puedo hablar un poco sobre el caso de Burkina Faso, que es un caso en donde miramos cuál es el impacto específico sobre niñas de la comunidad. Y este es un caso de desplazamiento forzado en Burkina Faso, en el África, debido a un proyecto minero de desplazamiento forzado de comunidades campesinas. Y lo que salió de este estudio que hicimos fue, bueno, encontramos mucho, uno de los impactos más prominentes, sobre todo en relación al derecho a la alimentación y nutrición, fue esta cuestión de los matrimonios infantiles y embarazos precoces, los impactos sobre todo en los cuerpos de las niñas que están en crecimiento, estos cuerpos se encuentran en conflicto con los requerimientos adicionales nutricionales de un embarazo y de la lactancia una vez de que dan a luz.
Esto tiene impactos intergeneracionales en las niñas, y también bueno, en los bebés, y las bebés que eventualmente no reciben los nutrientes durante la época, mientras están dentro de las mamás, ya que los cuerpos de las niñas no están listos para llevar un embarazo normal. Entonces se encuentra, este es uno de los impactos específicos que encontramos, y como Paola mencionó también, hay impactos a largo plazo de desnutrición crónica, sobrepeso, obesidad, en estas niñas y niños que terminan creciendo, y también en los bebés. Y aparte, embarazos y matrimonios infantiles también tienen impacto sobre otros derechos de las niñas, por ejemplo, acceso a la educación, la doble, triple carga, que ahora estas niñas se quedan a cargo de los bebés, y sin los recursos necesarios para poder hacerlo, sin el apoyo de la comunidad en muchas ocasiones, excluidas. Y sí, bueno, además en el caso de Burkina Faso se vio mucho que normalmente en casos de desplazamiento forzado son los hombres que terminan saliendo de las comunidades en busca de trabajo en otros lugares, lo cual resulta en las niñas y las mujeres y las ancianas siendo las responsables de llevar a la familia y a las comunidades, ¿no? Frente a estos desafíos. Uno de los desafíos que estamos enfrentando ahora como FIAN es cómo pues eso es el impacto sobre niños y niñas en relación al derecho a la alimentación. Es algo que estamos abordando recién ahora, y uno de los desafíos es cómo hacerlo de una manera en la cual incluyamos a los niños y a las niñas como ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Pues los primordiales, aquellos que estén al mando de definir cómo deberíamos de abordar el tema dentro de sus comunidades. Y esto es lo que no sé si quizás Paola tiene un poco más de información para compartir sobre esto. Esto es uno de los proyectos que FIAN Colombia también está pensando abordar durante los próximos años, esta documentación del impacto sobre las comunidades de violaciones de derecho a la alimentación desde la perspectiva de niños y niñas, lo cual vemos que es algo muy importante en el futuro. Aquí está Alejandra. Quería solo complementar algo que dijo Denise sobre la situación de las niñas y mujeres, que siempre se ha visto que cuando hay escasez de alimentos, quienes comen menos también son tanto las niñas como las madres, ¿no? Hablo, por ejemplo, de un caso de desnutrición infantil en Guatemala que hemos acompañado, y aparte de que es un ejemplo muy claro de lo que decía Denise, de que las mujeres quedaron embarazadas muy jóvenes y estando desnutridas ellas mismas, con lo cual ya ellas tienen problemas nutricionales de largo plazo, igual que los niños también y niñas al nacer, y que las madres ven que cuando no alcanza la comida, primero alimentan a la familia y luego a ellas mismas, ¿no? Entonces, eso es algo que se ha visto siempre la tendencia en la mayoría de los casos que hemos acompañado, ¿no? Y otro punto es el tema del acceso al agua y cómo las mujeres y niñas son las que normalmente caminan bastantes kilómetros para acceder al agua, y cuando vemos que hay situaciones en las que se obstruye el acceso, también son quienes se ven perjudicadas, ¿no? Esas son dos cosas que quería complementar en cuanto al papel de las niñas y mujeres. Gracias, Ale. Y quizá antes de darle la palabra a Paola, quisiera saber si alguien más quisiera preguntar o participar, tomar la palabra. Bueno, Paola.
Sí. Para ampliar un poco lo que decía Denise, Denise, ¿me puedes recordar un poco? ¿Cómo se llama? La pregunta para complementarla, ¿cuál era específicamente? Andrea. ¿Qué pasó? ¿Por qué me No preguntan? sé si Denise está. Ah, perdón, quizá tengo que... ahí está. ¿Denise? Sí, ahora sí, perdón. Eh, no, lo que estaba comentando era sobre esta metodología que FIAN Colombia está desarrollando para tratar de documentar casos de violaciones del derecho a la alimentación y nutrición desde la perspectiva de niños y niñas. Quizás Paula de verdad no ha estado muy involucrada en el desarrollo de este proyecto, quizás es más Hernando y Juan Carlos, entonces perdón si es que no estás tan al tanto del proyecto, pero bueno, solo para mencionar que sí, esta es una de las intenciones en el futuro de tratar de mirar el impacto sobre niños y niñas desde la perspectiva de ellos y ellas, ¿no? No hasta el momento pienso que se ha documentado mucho el impacto, pero siempre mirándolo a través de los adultos y no de los niños y las niñas. Sí. Vale, sí, no, era mis colegas Hernando y Juan son los que han como liderado este proceso. Entonces, lo que le he aportado a esto es la mirada desde el enfoque de género y cómo ponemos una alerta, una lupa alrededor del tema muy fuertemente a lo nutricional, lo biológico, todo el tema de los impactos, tanto desde la gestación con las mujeres, pero es una cosa que estamos construyendo, entonces no podría, digamos, ampliarlo más, pero sí es una cosa de enfocar la mirada diferenciales, tanto culturales y, digamos, centrado también en lo biológico, en lo nutricional, que también es muy político, es la biopolítica alrededor de las niñas, que es supremamente importante, creo, centrar esa mirada y ponerle voz a las niñas, que son las que llevan, pues, del bulto, como decimos acá, en todas las situaciones de violencias. Gracias, Paula. Yo creo que es bastante importante que estemos tocando este tema porque justamente, bueno, es un desafío también como fortalecer un poco este trabajo de vincular la nutrición con el control sobre el cuerpo de las mujeres y como un elemento clave en la política de los estados, en la política que nos afecta a nosotras dentro de este modelo económico actual. Entonces, me parece súper pertinente además lo que se estaba preguntando, porque creo que aquí hay un vínculo entre nosotras que hemos trabajado el tema de la nutrición y de la alimentación y las organizaciones de mujeres que han estado trabajando el tema de la sexualidad, de la salud sexual y reproductiva. De repente aquí hay un canal de comunicación muy importante donde yo creo que ambos podemos fortalecernos bastante y por eso me parece muy buena la discusión. Yo creo que podría ser algo que podamos retomar también después en otros espacios como parte de los intercambios necesarios de la red con otras organizaciones también. ¿Alguien más que quisiera agregar algo? Nadie. Entonces, cerramos. Sí.
¿Quieres decir algo? Es que no sé qué. Yo tampoco, ¿qué digo? No, lo del Día de la Mujer. ¿Qué se va a hacer algo sobre nosotros? Pero vamos a tener que hacerlo después porque casi todos sabemos. ¿Qué decimos? Bueno, si no hay y nadie más quisiera intervenir, pues Isa o Paola tienen algo que agregar. Ay, Dinora estaba levantando. Ah, Dinora, perdón. No, Dinora no la veo. Sí, sí, yo le acabo de sacar la manito. Ah, sí. ¿Dinora? Hola, ¿cómo están? ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos bien. Ah, qué bueno. Pues yo me da mucho gusto la discusión porque en realidad nosotros como FIAN México surgimos en un proceso donde la nutrición y este tipo de problemas fueron el eje. Y es algo que como que se ha diluido con el paso de los años, ha pasado a ser mucho más importante, pero me da mucha esperanza que se posicione y se discuta. A nosotros nos ha costado mucho trabajo darle importancia, pero nosotros, uno de los primeros trabajos que se hizo como FIAM fueron las encuestas nutricionales, la vigilancia nutricional de niños menores, la comparación, detectar cómo iba creciendo la obesidad y muchos temas de esa clase que ya no tenemos, que ya hemos ido abandonando porque ya no son prioridades para las organizaciones. Entonces, este nuevo enfoque desde el feminismo permite volver a poner esos temas enfrente. Es una nueva lucha que hay que volver a empezar, que tenemos que volver a reiniciar y volver a darle mucha importancia. Entonces, felicito a las compañeras por el trabajo, nos felicito a todos nosotros porque estemos encontrando otra nueva forma de poner enfrente lo que era evidente, pero como todo lo que es del ámbito femenino cuesta mucho trabajo articular y darle la prioridad. Como dicen, hay coyunturas importantes que permiten, esperemos que nosotros podamos volverle a dar un juego importante y que establezcamos intercambios entre los diferentes procesos, porque hay muchos aprendizajes comunes que hay que compartir. Y para poder ser más estratégicos. A mí me cuesta mucho trabajo hacer propuestas concretas, pero creo que este es como el inicio, propuestas concretas porque a mí no me gusta hablar de lo que yo no voy a hacer personalmente. Entonces necesitamos que consultemos con los compañeros para ver qué es lo que vamos a retomar al respecto, pero son temas que estamos trabajando y que tendremos que documentar de una manera más seria. Estamos ahorita trabajando nosotros unos talleres de liderazgo femenino donde hemos metido el tema de derecho a la alimentación o temas de sistemas alimentarios, donde estamos poniendo énfasis en todo esto, pero necesitamos hacerlo de manera articulada con los demás. Creo que esta es la base, esperemos que de aquí salga. Muchas gracias. Muchas gracias, Dinora. Definitivamente, creo que como lo había mencionado al principio, y Isa y Paola o Alejandra también pueden complementar acá, la intención es que este sea solo un primer encuentro de muchos más. Creo que ha sido evidente a partir de este debate que hemos tenido los últimos 40 minutos que la nutrición realmente es un elemento clave que queremos discutir más, o sea, y todas las relaciones que hay entre la nutrición y el feminismo y el modelo económico actual, la discriminación, los roles de género. Entonces, definitivamente podríamos considerar que para el segundo encuentro podamos profundizar más sobre la nutrición desde el feminismo y desde los derechos de las mujeres. Entonces yo me lanzaría a hacer esa primera propuesta, que lo podamos pensar así. Y bueno, y dejaría, si nadie más quisiera agregar algo de las participantes,
invitaría a Isa y a Paola o Alejandra también a agregar algo. Bueno, ¿se me oye? Sí. ¿Me oís? Vale. No, muy breve. Dos cosas solamente. La primera, gracias. Gracias por las personas que han participado, por todos los aportes y gracias por haberme hecho parte también, ¿no? de todo esto. Yo creo que juntas construimos, ¿no? Y que 2 horas así sales como un poco ilusionada, ¿no? Depende del día que hayas tenido, viene muy bien este ratito. No, y precisamente, bueno, ya lo ha dicho Andrea, así que no lo voy a repetir. Lo único sí que, además de lanzar la propuesta que tú comentabas, Andrea, que me parece perfecta, decir eso, que esto era como una apertura para nuevos temas y a lo mejor sí dar a las compañeras alguna dirección o algún lugar al que dirigirse si se les ocurren temas que puedan sugerir, ¿sabes? Para prepararlos en el grupo y también sugerirles que se unan las que quieran al grupo de feminismos dentro de la red. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todas. Bueno, también agradecerles a todas por esta oportunidad de hablar, de compartir. Y sí, hay que seguir compartiendo, hay que seguir intercambiando. Hacemos muchas cosas y estamos de manera aislada, entonces creo que es una oportunidad para poder fortalecernos nosotras como grupo. Y creo que eso aplica a lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo nos unimos, cómo trabajamos en conjunto y seguir con los debates. Yo creo que dejamos muchos temas abiertos. Andrea, tú preguntabas sobre los impactos de estas nuevas formas de pérdida de soberanía de los estados y creo que eso es una pregunta urgente alrededor de los efectos en las mujeres y el derecho a la alimentación y el tema, por supuesto, de nutrición nos va a también dar muchísimos elementos importantes. Entonces, no, seguir en el debate y seguir fortaleciendo este espacio y me uno a la propuesta de Isa de buscar cómo de fortalecer este grupo de la red de feminismos. Muchas gracias a todas. Un abrazo. ¿Vos querés decir algo? No, yo no sé. Bueno, entonces si no hay otra participación, nuevamente gracias a todas las personas que están acá. Lo que haré es, tengo los correos de todas las participantes, entonces podemos hacer un pequeño grupo y darle seguimiento por ahí, enviar la presentación de Isa que ya está siendo solicitada por acá, por Dinora, y que también se puede utilizar como un espacio para proponer otros temas en los que hay que profundizar y dar seguimiento a la discusión que comenzamos ahora. Bueno, esperemos que no pase tanto tiempo antes de que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias y bueno, a las que están en Latinoamérica, que disfruten su día y las de acá, buenas noches y un abrazo. Gracias. Adiós, gracias. ¿Cómo todo esto? Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. High control panel. No. Show control panel. How did you file?